Esta noche vamos a orar al Señor y quiero en esta noche hablarles sobre los principios de la intersección. Los principios de la intersección. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, damos las gracias en esta noche, damos la gloria a ti, oh Dios. Sabemos que estás en nuestro medio, por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta noche que necesitamos. Ayúdanos a entender la palabra tuya, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a conocer a Jesús. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te necesitamos, Dios, ayúdanos. Permítanos pasar un tiempo agradable en esta noche por medio de la palabra tuya, Dios. Que se abra nuestro entendimiento para comprender la palabra tuya, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y cualquier preocupación en esta noche que exista, Dios, en el corazón de alguno, Dios, toma tú, Señor, cualquier necesidad en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Toda preocupación, Señor, Padre, te lo pido, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos la autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús y derribamos todo argumento, toda altivez, todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, de la familia, Señor, de la iglesia, Señor, de esa congregación, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de Cristo, tome autoridad en el nombre de Jesús. Vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida, en el hogar, en la familia. Yo creo hoy la palabra de Dios y confesamos esa palabra tuya en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta noche les decía que quiero hablarles sobre los principios de la intersección. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios para orar, bien sea personalmente para orar por mi persona o para orar en grupos, hay varios principios de la intersección que Dios pide acerca de nosotros para que venga una respuesta de parte del Señor. ¿A cuántos de ustedes, por ejemplo, les gusta que cuando oran que haya respuesta de Dios pronta? Amén, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Eso es bonito, ¿verdad? Hace como unos 15 días una hermana, estábamos en el grupo de los líderes de la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, y vino la hermana, dice, yo veo que la hermana Dunia, mi esposa, mi esposita era, dice, yo siempre que ella veo se para y siempre quiere dar un testimonio de que Dios me dio respuesta, que Dios me dio respuesta a esta necesidad, que Dios respondió en esto. Y decía ella llorando, ¿qué es lo que tiene Dunia? ¿Acaso Dios no me ama a mí? Dios nos ama igual a todos nosotros. Amén. Pero ¿cuáles son los principios de la intercesión que son importantes? Número 1, el corazón debe de estar limpio. Díganle a su hermano que está a la par. El corazón debe de estar limpio. Ahora, no puede haber pecado sin confesar. Abran sus Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 1, verso 15. Número 1, el corazón debe de estar limpio. Porque todos nosotros queremos que Dios nos responda, que Dios nos responda a nosotros nuestras oraciones. Pero hay oraciones en realidad que no están en el plan, no están en los propósitos del Señor, no están en la voluntad permisiva de Dios. Amén. Isaías, en el capítulo 1, verso 15. La palabra del Señor dice así. ¿Lo tienen, hermanos? El corazón debe de estar limpio. Dice así la palabra del Señor. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y dice el verso 16, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad
de hacer lo malo. Muy bien. Cuando Dios le habla a Isaías y habla acerca de Judá, un pueblo que se encuentra en pecado y que ora a Dios y que levanta sus manos a Dios y intercede de todo, y Dios dice, yo no escucho esa oración. ¿Por qué? Porque hay, dice, iniquidad. Cuando levantéis las manos, el Señor quiere que nuestra vida sea una vida limpia. ¿Me están entendiendo? Pero a veces nosotros podemos decir, pero yo he caminado en obediencia, yo he caminado en santidad, pero resulta que no soportamos a un hermano dentro de la iglesia. Resulta que tenemos resentimientos nosotros con otras personas, guardamos en el corazón resentimientos, o podemos guardar dentro del corazón amarguras, dentro del corazón guardamos cosas dentro ahí que están guardadas y no hemos soltado, no hemos perdonado. Pero sí queremos que Dios nos escuche pronto la oración. ¿Me explico? Amén. Ok, entonces el corazón debe de estar limpio. Y sabemos que por nuestra propia naturaleza nosotros somos pecadores, pero a través de la sangre de Cristo Él nos ha limpiado, Él nos ha purificado, Él nos ha declarado limpios por medio de su sangre. Amén. Amén. ¿Sí o sí? Ok. Entonces el corazón debe de estar limpio. Y a veces cuando nosotros estamos enojados y estamos molestos, mentira que vamos a estar elevando oración. No elevamos oración, estamos bravos, estamos molestos. Más bien queremos agarrar la justicia en las manos y darle un solo a aquella persona o actuar de una forma violenta. Entonces, es necesario, como dice la palabra del Señor, el corazón debe de estar limpio para que nuestras oraciones traigan una respuesta pronta de parte del Señor. Yo sé que hay respuestas que pueden tardar. Por ejemplo, una joven que está orando por un esposo y tal vez tienen apenas 3 meses y ya quiere que ya Dios le responda pero rápido. Se pase al Señor llevar al esposo en 1 año, 2 años, o esté preparando a ese esposo, esté preparando su vida. ¿Me comprende? Entonces, el corazón debe de estar limpio. Por eso dice la palabra del Señor: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Amén. Esas cosas ensucian el corazón, ensucian el corazón. Todos nosotros somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:23, ¿qué es lo que dice? Así, pues, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo dice, y eso éramos nosotros antes, éramos esto, lo otro, pero ahora no, ahora nos hemos lavados y limpiados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y de vez en cuando hay cosas que pasan en la vida del cristiano que hay que perdonar, que hay que arrepentirse, que hay que tener ese corazón limpio, y ese corazón limpio se va a lograr a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Otro pasaje dice el libro de Isaías, en el capítulo 59, verso 1 y verso 2. Entonces, el primer punto, el corazón debe de estar limpio para que Dios escuche nuestra oración. Amén. Dice Isaías en el capítulo 59, verso 1: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Amén. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no
para no oír, para no escuchar. Entonces, ven ustedes cómo la palabra del Señor habla que el pecado, el corazón que no está limpio, impide que Dios escuche la oración. ¿Ustedes creen que va a pasar la oración? O la oración, digamos, sale, ¡pip!, y rebota. Porque el corazón tiene que estar limpio. Porque dice que el corazón es el centro de la vida de las personas, de las emociones. Aunque Jeremías, en el capítulo 17, verso 9, dice Jeremías que el corazón es engañoso y que es perverso, y más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el que lo conoce es Dios. Pero, número uno, el corazón debe de estar limpio. Otro pasaje dice en el Salmo 66, verso 18. El Salmo 66, verso 18. El salmista hablando dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué dice? El Señor no me habría escuchado. Ve que la palabra del Señor lo dice. Entonces, ve que el mismo salmista dice: si en mi corazón yo hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado. Amén. Otro pasaje. El libro de Marcos, en el capítulo 11, verso 24, dice así la palabra del Señor. Marcos, en el capítulo 11, verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. ¿Ustedes creen que lo que dice Marcos, que dice que todo lo que pidieres, 11:24, le dije, Marcos 11:24, ¿creen ustedes que dice la palabra del Señor que todo lo que pidieres orando, todo es todo? ¿Creen ustedes que todo es todo? ¿Qué? ¿Todo lo que? ¿Ah? Porque hay cosas en realidad que no están en los propósitos del Señor, y hay cosas que no están en el plan de Dios. Entonces, por ejemplo, si alguien va a cambiar de labor, de trabajo, y lo quiere, y está ganando su sueldo, no sé cuánto, entonces él quiere pasarse a uno que le van a pagar, digamos, $1,000,000 por mes. Wow, cualquiera inmediatamente. Pero resulta que no va a tener tiempo de congregarse los domingos. Cada no sé cuánto va a poder congregarse. Entonces la carne dice: sí, claro, es un montón de plata. Inmediatamente, sí, esa es la voluntad del Señor. Pero resulta que cuando comenzó a ver el montón de plata y dejó de congregarse, y comenzó a enfriarse, y luego aquel hermano ya dejó de congregarse y ya no ha vuelto a la iglesia porque no tiene tiempo. Pastor Daniel, no tengo tiempo de ir a la iglesia. Mira cómo paso con el trabajo. Me llaman por acá, no tengo tiempo. ¿Será esa la voluntad del Señor? ¿Verdad que no? Muy bien. Por eso dice Marcos, en ese pasaje: por tanto digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y lo vendrá. El verso 25. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ven ustedes cómo la palabra del Señor enfatiza: y cuando nosotros estemos orando, perdonad.
Ay, hay que perdonar a Panchita, a Panchito. Hay que perdonar a Francisca. Pero esa persona está malita, pero hay que perdonarla. Por eso dice la palabra del Señor: cuando estéis orando, perdonad, para que nuestras oraciones tengan efecto, para que nuestras oraciones sean escuchadas. ¿Creen ustedes que al Padre se le va a ocultar algo? No se le oculta nada al Señor. Y cuando estamos orando, el Padre va a ver y ve, mira, Juanito, no hay nadie que se llama Juan aquí, ¿verdad? Juanito no ha perdonado a Rubén, no hay nadie que se llama Rubén aquí tampoco. No ha perdonado a Rubén. Y vea, y ellos están bravos, tienen como 7, 8 meses, no se llama, no se habla. Pero quiere que no lo perdone. Entonces, es necesario el perdón, porque no lo digo yo, es la palabra del Señor que lo dice, que cuando estemos orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. ¿Es dura la palabra, iglesia? Es dura, ¿verdad? Hoy en la mañana el pastor nos predicaba y nos daba duro a toda la congregación, ¿verdad, Daniel? Duro la palabra. Y decía el pastor, veo a mi rostro como bravos, como enojados. Van a venir el próximo domingo, decía el pastor. Eso decía nuestro pastor. Pero la palabra del Señor hay que predicarla y hay que enseñarla tal como está. No se le puede añadir, no se le puede quitar. La palabra del Señor hay que exponerla como está escrita. Amén. Número 2, el principio de la intercesión. Reconozca que no podemos orar sin ayuda del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la oración, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Y cómo es eso que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice el Señor, que Él nos va a ayudar a nosotros. Él no lo hace todo, pero Él nos ayuda a nosotros. Pero resulta que alguien va a la oración y comienza a orar. Ya son 3 minutos, ya oró todo lo que tenía, no tiene nada que decir. No hubo iluminación, no hubo guianza de dirección de qué orar, por qué orar. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona, y como Él es una persona, Él ejerce mente, Él ejerce voluntad, Él viene y nos habla a nosotros y nos trae al corazón por cosas que hay que orar, por cosas que hay que interceder. Por eso dice Romanos en el capítulo 8, verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, la persona del Espíritu Santo es muy importante cuando nosotros vamos a orar, porque Él nos guía a orar, Él nos ayuda a orar, cómo orar, Él nos enseña cómo orar. Amén. ¿Sí o sí? Él nos enseña a nosotros a orar. Incluso cuando el Espíritu Santo nos ayuda a orar, Él va a poner temas para orar. Él va a poner, digamos, personas diferentes que trae a nuestra mente, una persona para que se ore, para que se interceda. Él va a traer los propósitos y la voluntad del Señor. Cuando nosotros hemos aprendido a orar bajo la voluntad de Dios, entonces vamos a ver las respuestas prontas del Señor.
otro pasaje. Quiero que abran sus Biblias en el libro de San Juan, en el capítulo 14, verso 10. Les decía que en los principios de la intercesión, el corazón debe ser limpio. 2, reconozca que no puede orar sin la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar para orar, para buscar la presencia de Dios, para pedirle a Dios cómo orar conforme al plan y a la voluntad del Señor. Jesús dice en su palabra, aquí San Juan en el capítulo 14, verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún, ¿cómo? Mayores, porque yo voy al Padre. Y dice el verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos guardan los mandamientos de Dios? ¿Cuántos guardan la palabra del Señor? Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Vean, iglesia, Jesús vino hace más de 2000 años a la tierra, se identificó con los discípulos y luego se fue y se sentó a la diestra de Dios el Padre, y Él comenzó a rogar al Padre para enviar al Consolador. Amén. Y cuando Él envió al Consolador, al Espíritu Santo, le dijo Jesús a los discípulos, el Espíritu Santo los va a guiar a ustedes. Salud. El Espíritu Santo de Dios los va a guiar a ustedes. El Espíritu Santo, dice, les va a enseñar a ustedes. El Espíritu Santo tomará todo lo mío y os hará saber. Pero la iglesia de hoy actualmente no conoce al Espíritu Santo de Dios, ha ignorado a la persona del Espíritu Santo. Por eso hay muchas cosas, por eso hay muchos fracasos, porque se ha ignorado la voz del Espíritu de Dios. Amén. Jesús se fue y Él está a la diestra de Dios el Padre. Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está aquí también, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. Amén. Pero el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, Él mora en nuestra vida, Él habita en el templo. ¿Así se llama? Amén. Él habita dentro de nuestra vida, Él habita. Pero Él desea hablarnos, Él desea guiarnos, Él desea traer dirección a nuestra vida. Él quiere conducirnos a nosotros para que entendamos los planes de Dios, los propósitos del Señor. A veces cuesta mucho esto entenderlo, solamente a través de la búsqueda, de la alianza de Dios, conocerle y entender. Pero los apóstoles del Señor estaban ellos muy relacionados con el Espíritu Santo. Pablo muchas veces decía, esta noche el Señor se me ha aparecido y me ha hablado. Y a veces los discípulos decían, le ha parecido bien al Espíritu Santo esto y esto, porque el Espíritu Santo habla. ¿Hace cuánto usted escucha la voz del Espíritu Santo? Los discípulos, ellos estaban familiarizados con el Consolador, con el Espíritu Santo. Y yo a veces le digo a la congregación, cuando estoy predicando la palabra de Dios, la iglesia ha ignorado en este tiempo la persona del Espíritu Santo. Cuando oramos y decimos, Jesús, ayúdame Jesús,
Y tú estás allá, Jesús, estás allá sentado. Jesús, me vas a ayudar. ¿Y qué dice Jesús? Yo les he dejado al Consolador, le he dejado al Espíritu Santo. Él está aquí en esta noche. Él está acá, Él mora acá. Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar, Él nos va a ayudar a nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que hace es nos lleva a nosotros para conocer a Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Dice el verso 17, San Juan 14, verso 17. Estábamos viendo verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver, no puede recibir. Ve que la palabra dice que el mundo, y cuando habla el mundo, está hablando del mundo pecaminoso, y está hablando de toda la humanidad. El mundo no puede recibir, porque no le ve. ¿Usted ve al Espíritu Santo? No le ve, ¿verdad? Porque no le ve. Porque no dice no puede recibir. Dice, porque no le ve ni le conoce. Ve esa palabra, no, ni le conoce. Y esa palabra conocer es que el Espíritu Santo, Él es una persona. Él es más real que usted y que yo. Él es muy real. Él se contrista. A Él se le puede ofender. Él se puede retirar. Por eso dice Efesios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados en el día de vuestra redención. Quítese de vosotros esas cosas, el enojo, la ira, la maledicencia. ¿Qué más? Hay un montón de cosas que dice ahí la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, el Espíritu Santo, Él nos ayuda. Amén. Cuando usted se está levantando, le dice a Dios, ayúdame, Señor. Te necesito, Dios, ayúdame. Usted va a la oración, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo, a orar. Y cuando usted se da cuenta, ha pasado un tiempo deleitándose en Dios, orando en la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo le va a ayudar a orar. Amén. Hay personas que no saben orar. ¿Cómo es posible que una persona dentro de la iglesia ya tenga ya se tiene el bigote y no sabe orar? ¿Están entendiendo? Tiene hasta 15 años y no sabe orar, no sabe cómo orar al Señor. Pablo dice, ya es que ustedes deberían de ser maestros que enseñan la palabra del Señor. Ya no solamente deberían de estar enseñando la palabra del Señor a otras personas, a grupos también. Entonces, en este punto dice reconocer que nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a orar, Él no lo hace todo. Él nos ayuda a nosotros. Nosotros ponemos la parte y Él pone la otra parte. Amén. Él nos ayuda a orar. Y cuando el Espíritu Santo de Dios le ayuda a orar, también le trae paz al corazón. Dios trae paz a su vida. Y viene una certeza al corazón de que Dios va a responder. Pero Señor, usted dice, qué raro, yo he estado orando al Señor, miren cómo le pido a Dios, hasta ayunos y de todo, y yo no veo la respuesta del Señor. ¿Están entendiendo? Ha pasado eso, ¿verdad? Ha pasado eso, ¿verdad? Pero cuando nosotros, en realidad, dice la palabra del Señor, por eso dice en Hebreos 11:6, dice,
pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es importante la fe. El otro punto que voy a mencionarles en los principios de la intercesión muera a sus propias imaginaciones y pensamientos y deseos. Pídele a Dios que controle sus pensamientos. Abran su Biblia en Proverbios capítulo 3, verso 5. Pídele a Dios que controle sus pensamientos y muera a sus propias imaginaciones y pensamientos. Ahora, no es malo soñar, pero a veces podemos estar nosotros orando a Dios algo que no está en el plan y no está en el propósito del Señor. Por eso dice Proverbios en el capítulo 3, dice así en el verso 5. Si usted no lo tiene, lo puede apuntar. Proverbios en el capítulo 3, verso 5. Dice así: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y aquí la palabra del Señor nos habla cómo nosotros tenemos que apoyarnos en el Señor. Tenemos que apoyarnos para que Él pueda guiar nuestra vida. Amén. Hermanos, yo creo que todos nosotros los que estamos aquí en esta noche amamos a Jesucristo, le creemos, pero tenemos que aprender muchas cosas con respecto a la oración. Como decía el pastor Daniel, muchas cosas se han enseñado y Dios va guiándonos. Por eso dice Proverbios: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ti mismo, sino en Dios. Amén. Porque Él es el que nos sostiene. Él es el que sostiene los trabajos. Yo lo creo. Él es el que sostiene mi vida. Él es el que sostiene la familia. Él es el que nos sostiene a cada uno de nosotros. Amén. Él es el que nos ayuda. Yo creo que con todo mi corazón que en este año nosotros tenemos que caminar en fe y por fe nada más, en ese tiempo, porque Satanás se ha levantado grandemente, sabiendo que le queda poco tiempo, pero Dios ha dado las armas a cada uno de nosotros, a la iglesia, para derrotar a los gigantes. Dice aquí otro pasaje, si usted gusta lo apunta, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, verso 8. Isaías 55, verso 8. Dice así la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Alguien estaba pensando, por ejemplo, irse a vivir, digamos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, estaba pensando irse a vivir a Panamá, porque le va a salir un buen trabajo y resulta que le van a pagar $5,000 y se va a ir para Panamá. Y cuando le dijeron a él: mire, le vamos a dar un contrato a usted por 3 años y le vamos a pagar $5,000. Claro, así inmediatamente. Y comenzó a hacer esas cosas sin consultar a Dios. La iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia que no hacía las cosas sino bajo la alianza de la voluntad y los propósitos del Señor. Resulta que cuando llegó allá, por ejemplo, a ese lugar, a Panamá, y comenzó a ver la plata, los dólares y de todo, pero comenzó a descargarse y apartarse del Señor. ¿Me explico? Es un ejemplo que estoy dando. Yo no conozco a nadie así todavía, ni quiero ver, ¿verdad? Y cuando llegó allá comenzó a descargarse de todo y abandonó a la esposa y de todo y se hizo de otra. ¿Creen ustedes que eso sería el plan de Dios y el propósito de Dios? Jamás, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos,
dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Entonces, Dios, por ejemplo, nos habla en su palabra que sus pensamientos son demasiado amplios, son muy grandes. En cambio, nosotros no. Nosotros no podemos ver más allá de lo que nuestra vista alcanza. Pero Dios ve todo, porque conoce todo el futuro. Entonces, Dios quiere lo mejor para don Ramón. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor para cada uno, para la iglesia. Amén. Otro pasaje, en 2 de Corintios, en el capítulo 10, verso 3. Segunda de Corintios, en el capítulo 10, verso 3. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo le habla a los corintios: aunque nosotros estamos en esta carne, a la hora, digamos, de guerrear, de militar, de enfrentarnos nosotros, no lo hacemos carnalmente. Ahora que venía yo conduciendo aquí después de la rotonda, había como especie de un choque, y no sé si William lo vio, y un muchacho alto estaba todo bravo y se quería agarrar con el bus y todo, y ahí estaba la carne, estaba el hombre exaltado. Pablo dice que aunque nosotros estamos en la carne, no militamos en la carne, porque Pablo dice que las armas que Dios ha dado a usted o a la iglesia, dice que esas armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Amén. Para derribar fortalezas. Dice en ese pasaje, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas pueden venir? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Ataques del enemigo, ¿verdad? Enfermedades, cosas económicas. Entonces, porque el diablo tratará, y el diablo va a decir: toquemos esta situación. Entonces Pablo dice, porque humanamente uno se va a afligir, se aflige, pero Pablo nos habla que Dios nos ha dado a nosotros armas espirituales, y entre esas armas espirituales es la oración. Entre esas armas espirituales es, por ejemplo, la palabra del Señor. Entre esas armas espirituales, ¿cuál es? ¿A la uno, a los dos? ¿Cuál? El ayuno también. La oración, el ayuno también. Entonces, dice, aunque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y él dice, derribando argumentos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Se recuerdan ustedes cuando Josué rodeó los muros de Jericó? Amén. Que los muros eran altos, ¿verdad? Y que él rodeó 7 días, 7 veces, y luego agarraron unas bocinas, unas trompetas, y comenzaron a tocarla. Pero Josué dijo: ustedes no van a gritar todavía hasta que yo les dé la orden. Y cuando Dios les dijo: Josué, ahora sí pueden ellos gritar, y ellos gritaron de todo. ¿Qué pasó con los muros de Jericó? ¿Qué pasó con los muros de Jericó? Se cayeron. Es una clase de escuela bíblica de los niños, ¿verdad? Los muros de Jericó cayeron.
¿cómo es posible que los muros hayan caído? ¿Será que los pulmones de aquellos eran tan fuertes que gritaban a todo voz que provocaban un sonido ahí como aquel cantante? ¿Cómo se llama ese cantante? Bueno, te recuerdo, un vocerón pavoroso, bueno. ¿Creen ustedes que fue, digamos, el sonido humanamente de ellos que derribó los muros de Jericó? ¿Creen ustedes que fue solamente el sonido? No, fue algo espiritual, porque ahí Dios derribó los muros, pero Dios lo derribó a través de la obediencia de ellos, a través de la obediencia. Si ellos no hubieran obedecido la palabra de Dios, los muros no hubieran caído. Hasta hoy le hubieran dado con mazos y de todo, le hubieran puesto no sé qué, no se caían, pero fue por la obediencia. Amén. La obediencia trae bendición al alma. La obediencia trae paz al corazón. La obediencia trae bendición a la vida, a la familia. La obediencia trae prosperidad. La obediencia al Señor trae toda clase de bendición. Pero todo, hermanos y hermanas, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es porque yo sea muy bueno, no porque qué bárbaro, qué hombre tan bueno, no, es solo por la virtud del Señor, por la gracia del Señor, porque a Él le ha placido. Si Dios, por ejemplo, le place, por ejemplo, dice, Agari, voy a bendecirlo con esto, y Dios le place y le va a dar esto, y si a Él le place, Él lo hace, y lo hace, y lo hace. Amén. Porque Él es rico en misericordia, Él es rico en amor, Él es rico en bondad, Él es rico en llenarnos de toda gracia, de toda virtud. Veamos otro ejemplo. Por la fe, dice aquí, por la fe dé gracias a Dios por la forma que Dios le va a usar en la intercesión. Dice uno de los pasajes, voy a leerlo para ustedes, el Salmo 22, verso 3. Pero tú eres santo, está hablando del Señor, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Otro punto, al nosotros estar en la intercesión, tenemos que tomar autoridad sobre Satanás. Cuando estamos en intercesión, tome autoridad sobre Satanás. Resístalo en el nombre y el poder de Jesús. Voy a mencionar dos pasajes. Santiago y el capítulo 4, verso 7. Y otro pasaje es Primera de Juan 4:4. Y la recomendación de Santiago es: someteos pues a Dios. ¿Lo tienen? Santiago está después, sí, de hebreo, ¿verdad? Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Como estábamos viendo ahora aquí, ¿verdad? El muchacho estaba con la palabra de todo, estaba orando y le estaba haciendo resistencia. Y él dice así: someteos a Dios, pues a Dios, resistid al diablo y él va a huir de vosotros. Y primero de Juan 4:4 dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Quiero decirles a ustedes, ¿quién está dentro de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y quién está afuera? El diablo, el espíritu del mal. ¿Qué es lo que dice Juan? Que mayor es el que está en ustedes, que está en nosotros, que el que está afuera. Si Él está dentro de nosotros, diga, el Señor nos da el poder a nosotros para vencer. El Señor nos da las armas para poder resistir al diablo. Hay personas que quieren resistir al diablo y no se someten a Dios. Repito, hay personas que quieren resistir a Satanás, pero no se someten al Señor.
Entonces, en este punto de la intercesión es: tome autoridad sobre Satanás. Al presentar al Señor el tema por el cual usted quiere interceder, espere en la presencia del Señor. Confíe que el Espíritu Santo le va a dar dirección. Ore lo que Él le trae a su mente. No ore por otro tema hasta que ha levantado la carga de oración. Por eso dice San Juan 10:27. San Juan 10:27 dice: mis ovejas. ¿Cuántas son ovejas acá? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz, dice, y me siguen, dice, y me siguen. Yo las conozco, dice el Señor. Por último, cuando Dios ya no trae más temas a su mente, estamos hablando de la intercesión, termine la oración con alabanza, dándole gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Voy a mencionarle dos textos: el Salmo 145, versos 9 y 10. Si quieren lo abren porque es un salmo muy bonito, es una palabra poderosa. El Salmo 145, verso 9 y verso 10. Dice el salmista: bueno es Jehová para con todos. Ve que la palabra del Señor dice el salmista, que Dios es bueno para con todos, dice la palabra del Señor. Ven ustedes que Dios hace caer el agua sobre buenos y sobre malos, que Él nos da el sol a buenos y a malos, que Él nos da el aire a todos nosotros, a todos los seres humanos. Amén. Porque Dios es bueno, ¿verdad? Pero ve lo que dice la palabra del Señor: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas sus obras, y tus santos te bendigan. Dice uno de los pasajes en Romanos 11:36, aquí termino. Dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Jesús. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los principios de la intercesión. Número 1, ¿cuál era? El corazón tiene que estar limpio. No debe haber resentimientos, amargura, falta de perdón. 2, reconocer que no se puede orar sin ayuda del Espíritu Santo. 3, mueran sus propias imaginaciones y pensamientos y deseos. Ore por medio de la fe, dándole gracias, la forma que Dios le va a usar en la intercesión. 5, tome autoridad sobre Satanás. Al presentar al Señor ese tema por el cual usted quiere interceder, va a esperar en la presencia del Señor y Él le va a hablar. Y cuando ya Dios no trae ya temas a su mente, usted va a comenzar a alabarlo y a exaltar su nombre. Puede ponerse de pie en esta noche. Hace como en el año 2005, una de las misioneras llamada June de Canovesio nos dio, cuando estudiaba teología pastoral, nos dio esa materia del ministerio de intercesión. Una mujer muy humilde, muy usada por Dios, y ella nos estuvo enseñando por una semana sobre ese tema, sobre la intercesión. Oremos al Señor en esta noche. Pongámosles al Señor en esta noche cualquier necesidad que se tenga. Yo creo con todo mi corazón de que el Señor ya comenzó a obrar por la fe del Señor. Amén. Oremos al Señor. Padre, damos gracias a ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, se ha predicado esa palabra, Señor. Yo pido, Dios, en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús,
que bendigas este pueblo, esta iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos por el poder de Cristo, Señor, derribando todo altivez, todo argumento, todo aquello que venga en contra, Señor, de la iglesia, Señor, cualquier obra del mal, cualquier obra del enemigo, toda autoridad en el nombre de Jesús, sobre toda obra de Satanás, sobre toda obra del enemigo que esté atacando a la familia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tú has vencido la cruz. Padre, nos ha dado la victoria, Señor. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y ese pueblo recibe la paz del Señor, la bendición del Padre, del Hijo y la persona del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver la obra de Dios en cada una de las familias de la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le voy a decir esta noche algo muy importante. El diablo ha querido venir a conquistar muchos espíritus acá en la iglesia. Y he visto mucha apatía, he visto mucho desánimo, mucha presión. Tal vez usted está pasando por algún momento difícil. Tal vez usted está viviendo ahorita un tiempo de crisis. Tal vez la respuesta que usted le ha pedido al Señor no ha sido la que usted ha querido o ha sido simplemente un silencio. Pero yo le voy a decir, lo único que puedo decirle es que lo único que podemos seguir es luchando y siguiendo adelante como iglesia, como una familia, estando todos en un mismo sentir, unánimes juntos y en armonía, como lo dice la palabra. Yo voy a extender ahorita, solo ahorita, y lo voy a decir, que el altar está abierto. Si usted quiere o necesita que oremos por usted, venga y pase adelante, aproveche el momento, no por lo que yo o cualquiera que vaya a orar por usted vaya a hacer, sino por lo que Dios va a hacer sobre su vida. Siempre tenga presente eso, que la persona que Dios ha llamado no es la persona, es lo que Dios quiere hacer para usted. Si usted tiene días de estar esperando una respuesta, de estar necesitando una oración, venga y pase adelante. La presencia de Dios está aquí, a su alcance. Y yo sé que Dios va a tocarte sorprendentemente. Yo declaro desde ahora que la presencia de Dios empieza a manifestarse, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo libertad. Se va la opresión, se va la soledad, se va la tristeza, se va la escasez financiera. Ahora se abren los cielos para tu vida, para tu familia, para tus negocios. Y yo declaro sanidad ahora en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que tú abras los cielos y descienda en cada persona que venga con una necesidad, que venga, Señor, en el lado toque de tu gloria, sea concedido, sea dado, Señor, porque tú sí lo quieres. Te alabo, te alabo, te alabo. Vamos a acercarse confiadamente, con fe, con fe, con fe. Gracias, Señor. Vamos, Señor. Vamos, Señor. Espíritu está aquí, es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está
es evidente tu poder. Vamos, sí. Tu Espíritu está aquí. Vamos, iglesia, dígale llena. Y llenas este lugar, derramando amor, amor te envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor te envuelve. Y llenas este lugar, derramando tu amor, y tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Y llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, y tu amor me envuelve. Y llenas este lugar, derramando tu amor, y tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Y llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. Vamos, síguele. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Y llenas este lugar, derramando tu amor, y tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambia, tu Espíritu está aquí, tu Espíritu está, no es evidente, es evidente tu mover, tu Espíritu está aquí, tu Espíritu está aquí. Con la atmósfera cambiar.
poder